Hola a todos, bienvenidos a mi canal Checho Explica. Para el día de hoy vamos a tratar un tema del grado 11 en el cual vamos a ver lo que es el conjunto de los números reales y desigualdades, ¿sí? Es un tema que desde el bachillerato siempre ha tenido su aplicación en los diferentes temas o en los ejercicios que vayamos a realizar. Soy docente de aula del colegio, la institución educativa, el ACE Río, y dicto el área de matemáticas, estadística y también de física. Entonces vamos a empezar. Por ahora vamos a hacer lo que es un recuento de lo que son los números reales, cómo se clasifican, quiénes hacen parte de esos números. Entonces vamos a ver esa parte y luego vamos a ver desigualdades, donde vamos a realizar pues una serie de ejercicios de desigualdades. Yo sé que desigualdades es un tema de preámbulo para lo que es las inecuaciones, pero es importante tener claro el concepto de desigualdades, porque el concepto de desigualdades para mí me lleva lo que son los intervalos, lo que es las soluciones, lo que es el tema de refuerzo ya de conjuntos, ¿sí? Para poder darle una solución. Entonces vamos a empezar con lo inicial, que son la clasificación de esos números. Entonces empezamos. Los números reales, ¿sí? Números reales se clasifican de dos formas, ¿sí? Esas dos formas son los números racionales, ¿sí? Y los números irracionales, ¿sí? ¿Quiénes hacen parte de los números racionales? Bueno, los números reales se representan por la letra R, los racionales por la letra Q y los irracionales por la letra I. ¿Quiénes hacen parte de los racionales? Los racionales se clasifican de dos formas. Se clasifican en forma de fracción, ¿sí? En forma de fracción o en forma decimal, ¿sí? ¿Cómo se clasifican en forma de fracción? En forma de fracción es cuando yo tengo un numerador y un denominador. Ejemplo, cuando yo digo A sobre B, ¿sí? Y esas fracciones se clasifican impropias cuando el numerador es mayor al denominador, propias cuando el numerador es menor al denominador, y iguales a la unidad cuando el numerador y el denominador son iguales, ¿sí? Se clasifican esas fracciones. Todo lo que nosotros vemos en fracciones hacen parte de los racionales. Los decimales se clasifican de dos formas: o son finitos, ¿sí? O son infinitos, ¿sí? ¿Cómo sé yo si es finito o infinito? Decimales que son puros, ¿sí? Por ejemplo, yo decir 2,5, ya eso es un decimal finito. Un decimal infinito es decir 2,33333, se repite. A ese tipo de decimales infinitos se les llaman decimales periódicos, ¿sí? Y los periódicos se clasifican de dos formas: decimales periódicos puros y decimales periódicos mixtos, ¿sí? ¿Cómo se clasifican ellos? Cuando de pronto el decimal periódico puro, después de la coma empieza a repetirse la cantidad. Y periódico mixto cuando después de la coma sigue un número, siguen dos números o varios, y después de esos números es que empieza a repetirse una cantidad. ¿Listo? Total. Para los racionales, que hacen parte de las fracciones y los decimales, van lo que son ligados a un conjunto de unos números que se llaman los números enteros, ¿sí? ¿Quiénes son los números enteros? Son aquellos números que su palabra lo dicen, tienen parte entera y están tanto positivos como negativos, ¿sí? Ahí es donde aparecen los números enteros, donde aparece toda la operación de números enteros, de la ley de los signos, de más por menos da menos, menos por más da menos, más por más da más y menos por menos da más, ¿sí? Todo eso va embarcado aquí en los números enteros. Son tanto positivos como negativos. Ahora, si están positivos como negativos, los positivos nosotros los conocemos como los números naturales, ¿sí? Se representan por la letra N, los enteros por la letra Z, ¿sí? Esos hacen parte del conjunto de los números racionales. ¿Cómo así racionales? Son números que se pueden medir, ¿sí? Que tienen una cantidad exacta para yo medirla. Me van a decir, profe, pero entonces los decimales infinitos, esos infinitos que están acá son infinitos periódicos, ¿sí? Son infinitos periódicos, o sea, yo los puedo medir, ¿sí? Yo sé, por ejemplo, 2,33333
se repite hacia el infinito el mismo 3, yo ya sé que ese 3 se repite, entonces ya lo puedo medir. Y hay conversiones de esos decimales infinitos periódicos a fracciones. Y hay de fracciones a decimales también. ¿Listo? Entonces se puede medir. Y midiéndolo con las fracciones se puede representar. Esos hacen parte de los números racionales. Ahora, los enteros son partes enteras. Ejemplo, menos 3, 2, menos 5, menos 8, 8, 9. ¿Sí? Son números enteros. Y los naturales son todos los enteros, pero que son positivos. 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Todos esos, e incluyendo el 0 también, hace parte de los naturales. ¿Listo? Entonces, como vemos este ejercicio, entonces vamos a mirar, este ejercicio no, esta explicación de los números reales. Irracionales, ¿quiénes son? Los irracionales son los decimales que son infinitos, pero son no periódicos. ¿Sí? O sea, no se repite nada, sino que hay números que tienen después de la coma una serie de números y no se puede encontrar ese valor. Ejemplo de esos, el número pi. ¿Sí? El número pi es un número que es 3,14, 15, un montón de números después de la coma, y esos números no siguen un patrón, no se repiten, sino que son decimales infinitos no periódicos. Está también el número e, ¿sí? El de Euler. También es un número que también es decimal infinito no periódico. Entonces, después de encontrar esta clasificación de los números, aquí en los naturales son solo los positivos, podemos encontrar cómo voy a dar yo mis soluciones para el conjunto de los números reales, ¿sí? Entonces, dentro del conjunto de los números reales, yo encuentro algo que se llama desigualdades, ¿sí? Entonces, ¿qué es una desigualdad? Una desigualdad es aquella en la cual, para cualquier ejercicio o punto que yo vaya a emplear, ¿sí? Para las desigualdades, me va a dar como un conjunto solución, me va a dar como solución un conjunto de números, ¿sí? Que obedecen ¿a qué? A una serie de cosas como los intervalos. Entonces ahí es donde aparecen para las desigualdades, ¿sí? Desigualdades, donde aparece lo siguiente. Por ejemplo, yo puedo decir un número es mayor que, ¿sí? Tendría que ser este signo que es el mayor, ¿sí? Podría decir un número es mayor o igual que, entonces aparece este símbolo con una rayita abajo, ¿sí? Eso ya es una desigualdad. ¿Por qué? Porque yo digo un número mayor que 8. Entonces yo digo número mayor que 8 serían 9, 10, 11, 12, 13, 14 y así sucesivamente. Los números son infinitos. No voy a poder encontrar una solución, sino que voy a tener que representar esa solución. Porque si yo quiero escribir el conjunto numérico, ¿cuándo termino yo de escribir eso? ¿Sí? Entonces los intervalos y las desigualdades nacieron para eso, para poder uno representar esas cantidades. Entonces, así como puede ser mayor que, mayor o igual que, puede haber menor que y menor o igual que. Entonces, para esos casos, pues nosotros le diríamos x es menor que, sería así, y x es menor o igual que, se representa así, ¿sí? Con una rayita. Esos símbolos me ayudan a mí. Yo siempre he recordado, y en años anteriores o en grados anteriores siempre se ve eso, que dice uno, este número es mayor que este, o este número es menor que este, o es mayor o igual o menor o igual. Eso se utiliza para estos intervalos, ¿sí? Entonces, recordando los ejercicios, hay una forma muy importante, les voy a escribir aquí al lado, de representar, ¿sí? Para que ustedes tengan en cuenta y sea mucho más fácil. Cuando yo digo mayor que, cuando yo digo mayor o igual, ¿sí? Cuando yo digo menor que, mayor o igual que, o cuando digo menor o igual que, ¿sí? Cuando yo digo menor o igual que, entonces mayor que, entonces se representa así, mayor o igual, así, menor que, así, y menor o igual, así. ¿Listo? ¿Cómo se representa esto? Esto se representa, esta desigualdad también se representa con paréntesis, ¿sí? Cuando tiene el mayor o igual se representa con corchetes. Lo mismo para esto, se representa con paréntesis.
Y cuando es esto se representa con corchetes. ¿Listo? Para ejercicios como este, ¿sí? Vamos a tener en cuenta algo. La recta numérica, ¿sí? La recta numérica va desde menos infinito hasta infinito. Y en la mitad el cero, ¿sí? Estos menos infinitos e infinitos, ¿sí? Se representan de la siguiente manera, con paréntesis. ¿Por qué con paréntesis? Porque yo nunca voy a saber dónde va a terminar. Y es para eso se definen los intervalos, ¿sí? Esto sería un intervalo abierto y los intervalos abiertos se representan con paréntesis. Lo que son cerrados se representan con corchetes. Entonces ya tendríamos ahí un nuevo concepto de intervalos. Entonces los intervalos que son abiertos se representan con paréntesis. Los intervalos que son cerrados se representan con corchetes, ¿sí? Entonces, para este caso nosotros tenemos que mirar o analizar algo. Para los intervalos abiertos se utilizan la recta numérica, ¿sí? Punticos donde voy a representar los números, pero van a ser bolitas abiertas, ¿sí? No se rellenan. Mientras que para los intervalos cerrados, sí, en la recta numérica van a haber representaciones numéricas con las bolitas cerradas. ¿Listo? Entonces, cada uno de esos me representa a mí un intervalo abierto, ¿sí? Tiene este círculo sin rellenar. Y este intervalo cerrado tiene este círculo relleno. ¿Listo? Entonces, eso me va a representar a mí una serie de representaciones en cuanto a lo que son las soluciones. Las soluciones se pueden dar como un intervalo, se pueden dar gráficamente, se pueden dar como un conjunto de solución, ¿sí? Lo que pasa es que el conjunto de solución se da cuando hay dos tipos de conjuntos, ¿sí? Que es conjunto finito, se puede dar una solución, ¿sí? Porque yo digo los números del 2 al 5, entonces yo digo el 3 y el 4, ¿sí? Si yo digo los números del 2 al 5, pero que incluyan al 2 y al 5, entonces van a ser 2, 3, 4 y 5. O sea, es un conjunto finito, yo lo voy a poder contar. Pero si yo digo los números mayores que 5, sería el 6, el 7, el 8, y ese sería un conjunto infinito, porque no voy a encontrar cómo medirlo, porque los números hacia allá van a ser infinitos. Lo mismo que los números negativos también van a ser infinitos, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso para la solución de los problemas, de los ejercicios. Entonces, habiendo repasado esto, bueno, para los chicos ahí en la guía yo les hice un cuadro donde está explicado todo esto, donde está lo que son los intervalos, cómo se representan, cómo se colocan en corchetes, en paréntesis, en todo eso, ¿listo? Entonces, para nosotros poder solucionar esto, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Este ejercicio o en la guía a mí me decía que los números me dan a mí una recta y en la recta me decían a mí, aquí tengo el menos 4 y aquí tengo el 4, ¿listo? Voy a hacerlo acá encima, dentro de la guía estaban ahí, ¿sí? Y me están diciendo esto, ¿sí? Como ustedes lo notan, ¿sí? Es un intervalo de un conjunto finito, lo puedo medir. Me están diciendo cuáles son los números de menos 4 hasta 4, pero ojo, lo que les acabo de decir ahorita, el círculo abierto, sin rellenar, significa un intervalo abierto. Y el círculo cerrado significa un intervalo cerrado. ¿Qué quiere decir? Que aquí puede estar mayor o igual, ¿sí? Mayor o igual que, y aquí puede estar mayor o menor, ¿sí? Puede estar sin rellenar, me va a indicar eso, no va a tener el igual. ¿Qué quiere decir? Que para esta solución, este que es cerrado, yo incluyo el 4. Pero para esta solución, este que es abierto, no voy a incluir el 4, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo defino yo como un intervalo? Entonces yo puedo decir, la solución de esto es lo siguiente, ¿sí? 2 puntos. Va a ser un intervalo abierto, con el paréntesis, ¿desde dónde? Desde menos 4 hasta 4 cerrado. ¿Listo? ¿Por qué con este corchete? ¿Por qué? Porque nosotros estamos diciendo que este es cerrado y los corchetes son cerrados. Y este es abierto, entonces con paréntesis son los intervalos abiertos. Esta sería la solución, solamente esa. Es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque más adelante se van a ver lo que son inecuaciones lineales e inecuaciones cuadráticas, y esas inecuaciones pues necesitan, ¿sí? Explícitamente y llevando pues una calidad en el ejercicio, necesitamos nosotros tener mucho refuerzo en esto.
¿Por qué? Porque ahí vamos a dar las soluciones. O sea, yo voy a poder resolver por algún método las inecuaciones, sean lineales o cuadráticas o de otro orden, y voy a poder solucionarlo por medio de los intervalos. O sea, las soluciones, lo que voy a dar yo del ejercicio se va a dar por un intervalo. Entonces es importante tener en cuenta esto. ¿Listo? Entonces sería así sencillo. ¿Cómo sería, ahí no lo preguntan, pero cómo sería dar el conjunto solución? Entonces yo podría dar un conjunto solución. Vamos a llamarlo ese también y voy a decir, voy a incluir en ese conjunto, ¿sí? Puedo hacerlo así. Voy a incluir en ese conjunto todos los números que hacen parte de eso. Entonces el menos 4 no lo incluyo porque es un intervalo abierto. Sería menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? El 4 sí lo incluyo. ¿Por qué lo incluyo? Porque me están diciendo que el corchete es un intervalo cerrado y ese número debo incluirlo. ¿Sí? Esa es la diferencia que tiene el intervalo abierto con el intervalo cerrado. Si me dan el intervalo abierto quiere decir que incluya ese número. Perdón, que no lo incluya. Si me dan el intervalo cerrado quiere decir que sí lo incluya, como lo vemos aquí en el ejemplo. Profe, ¿por qué lo escribo acá? Porque estoy montando la solución como un intervalo. Ya el signo de paréntesis me está diciendo a mí en la solución. En el conjunto de números que usted va a escribir, no me escriba el menos 4, ¿sí? Sino que escriba los que van entre menos 4 a 4 sin incluir el menos 4. ¿Listo? Que son estos números. Esto es fácil de solucionarlo así, porque estamos dando un conjunto que es finito. Pero ¿qué pasa con los conjuntos infinitos? ¿Sí? Entonces vamos a ver un ejercicio donde nos preguntan, donde nos dicen, ¿sí? Donde nos dicen, haya la solución, ¿sí? O represéntelo como un intervalo. Este ejercicio desde el punto aquí 3 y me dicen este intervalo es cerrado y me dan una flechita o simplemente me marcan todo hacia allá, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Me están diciendo aquí en este ejercicio la solución de esto es un intervalo que va desde 3 hasta infinito, ¿sí? ¿Cómo lo represento yo? Sencillo, digo la solución es igual a 3 en cochete hasta el infinito. Como les repetí al principio, los infinitos, tanto menos infinito como infinito, van a ser siempre abiertos. ¿Por qué abiertos? Porque yo no voy a encontrar un fin, ¿sí? Entonces voy a tener que representarlo así, siempre esa solución. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tengo otro ejercicio donde el ejercicio me diga a mí, vean, tengo aquí el 10 y aquí es cerrado, pero es hacia acá, ¿sí? O me marcan todo esto hasta acá, me lo colorean. ¿Qué quiere decir eso? Que estoy diciendo, desde 10, ojo con esto. Este lo digo desde 3 hasta infinito porque es el orden. Y en la recta numérica, para los intervalos, siempre vamos a hacerlo de izquierda a derecha. ¿Listo? De izquierda a derecha. Entonces, en este caso, yo diría aquí, bueno, si yo hubiera representado aquí, aquí esta recta estaría el infinito y aquí estaría el menos infinito. Lo mismo va a estar acá. Menos infinito e infinito. Entonces, yo no voy a decir como solución acá los números que van desde 10 hasta el menos infinito. No, error. ¿Por qué? Porque estoy nombrando los de derecha e izquierda. Entonces yo como solución digo, ¿desde dónde vendrían los números que hacen parte de esa solución? Desde menos infinito. Acuérdense que el infinito y el menos infinito son siempre abiertos. Entonces desde menos infinito, ¿hasta dónde? Hasta 10. ¿Intervalo abierto o cerrado? Cerrado. Entonces tiene que ir con un corchete. ¿Listo? Y de esa manera yo voy a representar mi solución, ¿sí? Acuérdense siempre, los intervalos, las soluciones siempre se dan de izquierda a derecha, ¿cierto? De izquierda a derecha. Yo no voy a decir de 10 hasta menos infinito, no, estaría mal, sería desde menos infinito hasta 10, ¿sí? Ya si es de ahí al infinito, sí nombro primero el número, ¿listo? Para que quedemos claros con ese tema. Y se podría presentar también que en algún caso, pues yo voy a tener una recta, digamos aquí el número 2, ¿sí? Recordemos que este es menos infinito y este infinito. Yo podría tener el 2 y aquí me dan un intervalo abierto, ¿sí? Me dicen hacia allá, o me colorean hacia allá todo. ¿Qué quiere decir? Que va desde 2 hasta ¿dónde? Hasta infinito. Entonces la solución del intervalo sería desde 2, pero ojo, el intervalo ya no es cerrado como en este caso, miren. Que aquí lo colocamos con corchete. El intervalo aquí es abierto, entonces ya no sería con corchete, sino que sería con paréntesis. Y sería desde 2 hasta ¿dónde? Hasta infinito. También abierto, ¿sí? Con paréntesis. Y esa sería la solución. ¿Cuál sería la solución numérica aquí? Los números mayores que 2 sería 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿sí?
entran dentro del conjunto de los números reales, racionales, todo, ¿sí? Pero para hablarlo de forma explicativa, vamos a hablar con los enteros. Entonces, números mayores que 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta infinito. Números mayores o iguales que 3, sería cerrado, ¿sí? Y sería 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta infinito, ¿sí? Miren la diferencia que hay entre un intervalo cerrado y un intervalo abierto. ¿Listo? Esa es la diferencia que hay. Ahora, si a mí en vez de decirme la gráfica y decirme cuál es el intervalo, me dan el intervalo y yo tengo que graficarlo, ¿cómo lo haría? Miremos estos dos puntos que están en la guía que dicen menos 3,4. ¿Listo? Si ustedes lo ven, los dos son intervalos cerrados. Quiere decir que en la solución voy a incluir tanto al menos 3 como al 4. ¿Listo? No es necesario, yo ahí les coloqué una recta, no es necesario que la recta la hagan a la proporcionalidad o voy a contar para colocar. No, me interesa que ustedes sepan cómo se representa. ¿Sí? Digamos por aquí 4, ¿sí? Aquí va a quedar el número 4 y por aquí el número menos 3. ¿Sí? Pueden marcarlo, ¿sí? No que van a decir, bueno, aquí hay 3 unidades y aquí hay 4. Entonces 4 va a quedar por aquí más pequeño y el 3 que es menor va a quedar por allá lejos. No, tiene que tener proporcionalidad con el dibujo y con el contexto. ¿Listo? Entonces menos 3 a 4. Entonces, ¿cómo lo represento? Sencillo. Me voy para menos 3. Es un intervalo cerrado porque tiene corchete. Hago una bolita, ¿sí? Un círculo relleno. Y me voy para 4 y también hago un círculo relleno, ¿sí? ¿Y qué hago ahora? Pues coloreo o coloco una flechita entre las dos o hago algo, ¿sí? Pueden echarle color como quieran, pero ahí ya está representado el intervalo de menos 3 a 4, incluyendo a quién, a menos 3 y a 4 porque son cerrados. Diferente es realizar este que es menos 5 cuartos, 6, ¿sí? Miren que aquí ya no tenemos dos intervalos cerrados o dos intervalos abiertos, tenemos un intervalo abierto y otro cerrado. Entonces, ¿cómo se realiza? Pues digamos, por acá tenemos el 0, por acá tendríamos, digamos, menos 1, por acá quedaríamos menos 5 cuartos, digamos, y ya más lejos por acá, digamos, por acá queda 6, ¿sí? Entonces me están diciendo, de acá hay un intervalo en menos 5 cuartos, entonces ¿cómo lo voy a hacer yo? Pues voy a hacerlo de manera que voy a colocar un intervalo, un círculo, pero sin rellenar porque es abierto, y aquí voy a colocar un círculo, pero aquí sí lo relleno porque es corchete y es cerrado, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que para la solución, de aquí hasta acá, yo en la solución no voy a incluir el menos 5 cuartos, puedo incluir los números que vayan de para allá, ¿sí? Los mayores a menos 5 cuartos y los menores a 6, pero acá sí voy a incluir el 6, o sea, aquí en la solución, si voy a dar un conjunto finito, sí tengo que colocar el 6, porque es un intervalo cerrado y me está diciendo que debo incluirlo. ¿Listo? Entonces, esto es el tema de desigualdades, solamente es para representar lo que es un número cuando es mayor, cuando es menor, cuando es mayor o igual, menor o igual, cuando un número está entre uno y el otro, ¿sí? Entonces, de esta manera nosotros podemos representar por medio de intervalos o métodos gráficos cómo se van a manifestar las desigualdades. Entonces, espero les haya servido la explicación. Si algún tema, algún concepto que ustedes no hayan entendido acá, les parece muy bien tener que investigarlo, tener que buscar, los invito a que lo hagan, ¿sí? Si quieren de pronto proyectar un poco más el tema, los invito también a que lo hagan. Hoy en día hay muchas herramientas, dado a esto de la virtualidad, ¿sí? Del tema de la pandemia que estamos viviendo, pues para nosotros los docentes es muy difícil llegar a los estudiantes. Espero que esto sea una herramienta en la cual ustedes puedan aprender, ¿sí? Puedan instruirse cada día más para ser mejores personas. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias, que Dios los bendiga y los espero nuevamente en otro video.